al menos un deportista que en el fondo tuvo a lo mejor otras dificultades, pero no tuvo dificultad con la ansiedad, el Chino Ríos. Él con 17 años se para frente a Pete Sampras con un Roland Garros lleno, en ese momento Pete Sampras era el número 1, y él le jugaba como si jugara en el living de su casa. Él tuvo a lo mejor otras dificultades y a lo mejor hasta el día de hoy sigue manteniéndolas, pero me parece que la ansiedad no le afectó. Pero es uno dentro de un millón. Por lo tanto, la ansiedad debiéramos decir que es lejos la variable que más afecta al rendimiento deportivo. Por eso que hoy día vamos a hablar de algunas cosas que podríamos ayudar como estrategias, como herramientas para que podamos trabajar un poquito el tema de la ansiedad. Y a nivel colectivo, si estamos hablando de deportes de equipo, por supuesto que ahí trabajamos mucho lo que es el liderazgo, la comunicación, los distintos roles que tienen las distintas personas dentro del equipo, el tema de cómo lograr esta sinergia con una meta colectiva, el tema de la cooperación, y obviamente el trabajo en equipo, entendiendo también como el aspecto motivacional. Esto es lo que trabajamos desde la psicología del deporte. Desde el coaching, indudablemente trabajamos desde otra perspectiva. No todos los trabajos que se hacen en el deporte, desde el punto de vista de entrenamiento mental, se hacen desde el coaching. El coaching es solo una herramienta psicológica de varias otras que nos permite hacer modificaciones, que nos permite potenciar, que nos permite movilizar a un deportista hacia, digamos, el desarrollo, hacia la potenciación, hacia desarrollar su potencial, si ustedes quieren. Pero es importante entender que el coaching es una herramienta dentro de muchas de las cuales podemos trabajar los psicólogos. Y dentro del coaching es muy importante porque se trabaja con temas muy específicos, se trabaja con metas objetivos, con motivar, ¿no es cierto?, para poder movilizar a un deportista, una persona que realiza ejercicio físico, buscando liberar su potencial y obviamente también desactivando muchas creencias personales con respecto a lo que va a pasar. Y finalmente, dentro de este tercer elemento que yo les conversaba, que compone el entrenamiento mental, ya hemos dicho, psicología del deporte, coaching, está el tema de las neurociencias. Nosotros podríamos decir que en los últimos 15 años, toda la información que ha surgido de las neurociencias ha superado con creces lo que en la historia sabíamos de cómo funciona nuestro cerebro. Por eso es que hoy día ustedes están escuchando neurociencia en todos lados, en las redes, en la gente, en esta charla van a escuchar algo de neurociencia, porque la evidencia científica de lo que estamos averiguando acerca de cómo funciona nuestro cerebro es brutal. Tenemos aproximadamente, por lo menos este dato lo puedo decir pre-pandemia, no sé si en la pandemia se siguió con este dato, pero aproximadamente 700 papers científicos surgían diariamente con respecto al tema de las neurociencias. Por lo tanto, sabemos que hay mucha información y muy probablemente incluso lo que vamos a conversar hoy día de esta situación, claramente es una parte muy pequeña de lo que a lo mejor se va a ir sabiendo. Entonces, muy importante esto porque el cerebro es una estructura que a pesar del tamaño, a pesar de que tiene ciertas características, es muy importante. De hecho, simplemente les entrego este dato como medio flick, tenemos muchas más neuronas en nuestra cabeza que estrellas en la galaxia. O sea, fíjense la cantidad un poco efectivamente, de información que podemos procesar a través del cerebro. Entonces, muy importante esto, y sobre esto vamos a ir comenzando para hablar un poco de entrenamiento mental. Si estuviéramos en presencialidad, esta pregunta yo la haría a viva voz y les pediría que levantaran la mano para saber si ustedes piensan que mente y cerebro es lo mismo o no. Pero bueno, como estamos en este sistema que a veces es más complicado, simplemente tratemos de que vayan respondiendo estas preguntas por último de manera mental, ¿no es cierto? Importante este tema porque de ahora en adelante nos vamos a referir a mente y cerebro como dos conceptos absolutamente distintos. El cerebro es todo lo físico que tenemos dentro de nuestra cabeza, es lo que podemos tocar, son las neuronas, son las conexiones que se establecen, y todo lo que nosotros hacemos en el contexto del ejercicio físico y en el contexto del deporte pasa por nuestro cerebro. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Nos demos o no nos demos cuenta, sean procesos más conscientes o inconscientes, todo pasa por el cerebro. Por lo tanto, tenemos que tener un cerebro predispuesto y que nos colabore un poco en esta situación. Por otro lado, tenemos lo que denominamos la mente, que son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por muchos años, lo que se sabía era que cualquier daño en nuestro cerebro, neuronas que uno mataba, daños en la zona del lenguaje, daños cognitivos, afectaban nuestra vida mental, indudablemente, ¿no es cierto? Pero los científicos pudieron descubrir, gracias a la tecnología, gracias
sobre todo a la aparición de los resonadores que permitieron observar cerebros en tiempo real, pudieron comprobar que todos los pensamientos y las emociones afectan al cerebro, cambiándolo física y funcionalmente. Esto significa que si un deportista entra con muchos pensamientos negativos, va a tener un cerebro predispuesto de esa manera. Si un deportista entra con emociones positivas, con pensamientos muy focalizados en lo que tiene que hacer, va a tener otra característica a su cerebro. Entonces ya no da lo mismo cómo entremos a competir o cómo entremos a hacer ejercicio físico, porque la mente influye sobre nuestro cerebro. Por eso es que nos parece tremendamente importante lo que apareció con Arlene Méndez, lo que apareció con Simone Biles, ¿no es cierto?, de hablar de que ellos estaban mentalmente muy complicados, ¿no es cierto?, de salud mental, porque eso afectó claramente el rendimiento deportivo, porque pasa por el cerebro y el cerebro obviamente le manda la orden para que ejecute de una manera que a lo mejor no es la que ellos esperaban. Entonces, entender esta dualidad de cómo funciona la mente y el cerebro es fundamental hoy en día. Otra cosa que es muy importante, otra pregunta que voy a ir dejando en esta tarde-noche acá, es acerca de cómo nace nuestro cerebro. ¿No es cierto? Entender que nuestro cerebro puede nacer de alguna forma neutro, positivo, negativo, pero es muy importante saber que nuestro cerebro tiene una tendencia, independiente de cómo nacemos, independiente de dónde nacemos, independiente de cómo fuimos estimulados, tiene una tendencia de ser mucho más negativo que positivo. Esto lo repito porque es muy interesante para poder entender y de alguna forma explicar por qué algunas conductas nuestras se producen en base a esto. Nuestro cerebro tiene un solo objetivo en nuestra vida, que es ayudarnos a sobrevivir. Al cerebro, perdón, lo único que le interesa es que nosotros lleguemos vivos cada noche. No importa si fuimos felices, si estuvimos tristes, si cumplimos objetivos, qué es lo que hicimos, al cerebro lo único que le interesa es que cada uno de ustedes llegue vivo la noche. Eso le interesa al cerebro, sobrevivir. Por lo tanto, es un cerebro que en general se preocupa mucho de las cosas negativas que nos van pasando, es más pesimista, es muy miedoso porque está en alerta constantemente para evitar que nos pasen cosas que puedan atentar contra la sobrevivencia, y en el deporte es nuestro principal autoboicoteador. Por eso es que muchas veces cuando una persona hace ejercicio o va a practicar algún deporte más competitivo, ¿no es cierto?, el cerebro en general no nos colabora inicialmente, sino que nos va, un maratonista, por ejemplo, en el kilómetro 38, el cerebro nos lo va aplaudiendo y le va diciendo, oye, vamos, que te queda muy poco. Probablemente le va diciendo, estoy cansado, estoy agotado. Entonces el cerebro intenta, digamos, que esa actividad se termine ahí para no atentar contra la sobrevivencia. Ahora me podrán preguntar, pero ¿por qué sabemos que el cerebro tiene este objetivo de sobrevivir? Porque este cerebro, a pesar de que hoy día estamos en el año 2021, se formó hace 500 millones de años, y a pesar de que lo que tenemos alrededor ha cambiado, nuestro cerebro no lo ha hecho, sigue siendo el mismo cerebro que tuvieron los Homo sapiens en la sabana africana, que tenían dos objetivos: salir a cazar para alimentarse y defenderse de los animales. Solo estas dos actividades que eran ligadas a la sobrevivencia. Por lo tanto, es un cerebro que se formó en esta época con ese objetivo y no ha sufrido modificaciones, pero han sido modificaciones que han ido sumando como vamos viendo. Y para cumplir este objetivo, el cerebro tiene dos mecanismos defensivos. El primero de ellos es siempre encontrar que todo lo que está fuera tuyo está malo. El problema es la sociedad, el problema es el ministro, el problema es el gobierno, el problema es el entrenador, el problema es el árbitro, el problema es el profesor. Siempre el cerebro te va a decir que el problema está afuera, porque con eso el cerebro no tiene que hacer nada, se defiende. Y el segundo mecanismo es siempre encontrar que el otro tiene la culpa. El compañero de equipo, el arquero que se come el gol, ¿no es cierto?, el alero que no llegó a la cobertura, en el caso del back, etc. Siempre la culpa es del otro. Entonces estos son mecanismos defensivos naturales que tiene el cerebro para decirnos, tú no tienes que salir a hacer nada, no tenemos que hacer nada, el que tiene que cambiar o el que tiene que modificar es lo que está fuera de ti, es el otro, son las instituciones. Entonces, esto es bien interesante porque en el deporte normalmente nosotros estamos trabajando para desactivar un poco estos mecanismos defensivos. Si siempre estamos echándole la culpa a la cancha, al clima, al árbitro, a los compañeros, al profesor que me puso una mala nota, etc., por supuesto que nosotros no crecemos y no salimos de esta zona que es como un poco la zona de confort, donde el cerebro es especialista en quedarse. Entonces,
Esto explica también, si ustedes lo analizan, el por qué, por ejemplo, en las redes sociales somos mucho más negativos que positivos, siempre estamos encontrando los problemas por sobre las cosas positivas, porque tenemos un cerebro que está programado de esta forma, producto de este objetivo que tiene de ayudarnos a sobrevivir. Perfecto. En cuanto al porcentaje que utilizamos del cerebro, ¿cuánto creen ustedes que nosotros utilizamos del cerebro? Yo sé que a lo mejor algunos en el colegio les dijeron, mira, hay un 10, un 15%, algunos les dijeron, mira, Einstein, que fue alguien que tenía un CQ alto, ¿no es cierto? Tenía, no sé, un 20% de utilización del cerebro. Bueno, todas esas cosas que nos dijeron en el colegio, hoy día ya la neurociencia ha demostrado que no es así. Nosotros sabemos que hoy día ocupamos el 100% de nuestro cerebro. Lo repito, nosotros ocupamos todo el cerebro. Lo que sucede es que no lo utilizamos al mismo tiempo el 100%, sino que vamos prendiendo y apagando, así como un árbol de Navidad que va prendiendo y apagando luces, así mismo ocurre con nuestro cerebro. En este momento, mientras estamos en esta reunión, en esta charla, estamos ocupando un 2%. Ustedes, ¿no es cierto?, para poder focalizarse un poco en lo que yo estoy hablando, yo en el poder comentarles un poco de estas cosas. Después, cuando terminemos esto y a lo mejor interactuemos, vamos a ocupar otro 2%. Si después de esto ustedes van a comer algo, o van a ver la noticia, o la comedia, o van a ver una película, una serie, ocuparán otro 2%. Entonces, muy importante, porque nosotros vamos utilizando estos 2%, pero nunca podemos utilizar más por un tema de uso de oxígeno y de glucosa, que es básicamente las dos cosas que movilizan un poco la utilización del cerebro. Entonces, esto es muy importante, porque ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué el profesor no está hablando de esto en el contexto del deporte? Porque lo que sabemos es que lo que marca la diferencia mental entre un deportista y otro, o entre una persona y otra, si ustedes quieren, es que simplemente esa persona o ese deportista utiliza ese 2% al 100%. En cambio, si yo, por ejemplo, entro a una competencia y estoy pensando en el problema que tuve con mi novia, ¿no es cierto? Y después yo en una jugada, si estoy, por ejemplo, jugando tenis y me equivoco en el servicio y me frustro, voy restando ese 2%, porque a lo mejor ese foco que tengo puesto en el problema que tengo, o esa frustración, esa que es una emoción, ¿no es cierto?, me va restando y a lo mejor ya no es un 2% el que estoy utilizando en ese momento, sino que es un 1,7, un 1,5, es decir, ya no estoy utilizando ese 2% al 100%. Entonces, muy importante, porque parte del trabajo psicológico, parte del entrenamiento mental, es lograr que todos los deportistas, o la mayoría, ¿no es cierto?, puedan utilizar ese 2% al 100%. ¿Que se pueda o no se pueda? Sí, por supuesto, se puede, en algunos casos de manera más fácil, en otros casos de manera más compleja, pero teóricamente sí se puede. Ahora, ustedes podrán estarse preguntando, yo sé, porque es una típica pregunta que aparece, oiga, que poco ese 2%, pero la verdad es que si tuviéramos la posibilidad de utilizar un 2,5, un 3, tendríamos muchos problemas, porque tendríamos una capacidad mayor de poder, a lo mejor, estar escuchando lo que está pasando a kilómetros de distancia, de poder absorber más problemas, de poder estar focalizado en más cosas, y no sé verdaderamente si eso sería más positivo o no. Me parece que un 2% es lo que tenemos, y nos parece interesante tratar de potenciarlo a un 100%. Por lo tanto, y cerrando un poquito esta primera como partecita de la charla, entender que el entrenamiento mental es todo esto que estamos conversando en neurociencia acerca de cómo funciona nuestro cerebro, es entender que además incorporamos elementos de psicología, ¿no es cierto?, todo lo que tenemos que trabajar con el tema de la autoconfianza, de la ansiedad, la motivación, pero también son parte del entrenamiento mental el tratar de movilizar a los deportistas para sacarlos de la zona de confort a través del coaching y lograr la mejor versión de ellos. Todo esto es parte de lo que se denomina el entrenamiento mental. Por último, en esta primera parte, comentarles que los objetivos de nuestro trabajo como psicólogos deportivos es, obviamente, a tratar de resetear este cerebro que viene más con esta idea de fijarse más en lo negativo que en lo positivo. Podemos resetearlo un poquito para que también nos focalicemos más en lo positivo. Por eso es muy importante, y esto es algo que hace muchos años se viene trabajando desde la psicología positiva, de que cuando uno, por ejemplo, termina el día, es bueno recordar las cosas buenas que pasaron, porque de esa forma también el cerebro va fijando lo positivo, o por ejemplo, levantarse siempre con 2 o 3 objetivos que uno quiera lograr en el día, también ayuda a que el cerebro esté focalizado en aquellas cosas positivas que pueden pasar, etc. Segundo objetivo es potenciar este 2%, como lo comentábamos anteriormente. Después está el tema de trabajar los pensamientos, ¿no?, de trabajar desde la parte más mental.
trabajar con nuestros pensamientos, nuestras emociones. El cuarto, que ya hemos dicho, que la ansiedad es lejos la variable que más afecta al rendimiento deportivo, entonces ayudar a gestionar un poquito la ansiedad y ayudar a trabajar con ciertas técnicas psicológicas aplicadas al entrenamiento. Hoy día, el entrenamiento mental ya no es trabajar en una consulta con los deportistas, o con los entrenadores, con quien sea, sino que es, ojalá, trabajar en terreno. Mientras ellos están entrenando, nosotros poder ayudar desde esa vía. Perfecto, no sé si hasta aquí a lo mejor hay alguna pregunta específica de este tema, porque aquí ya después entramos un poco a cómo desarrollar el entrenamiento mental para el cerebro, pero aquí podemos hacer una pequeñita pausa para responder algunas inquietudes específicas sobre este primer tema. No sé si lo pueden hacer a lo mejor activando sus micrófonos o por el chat, no hay ningún problema. Si hubiera alguna pregunta. Sí, chicos, ahí está el chat abierto para que puedan hacer sus consultas o si pueden y quieren, abren su micrófono, así que no sean tímidos, denle nomás. Ya, aquí preguntan, ¿perjudican cosas como escuchar música al correr en potenciar ese 2%? Claro, sí, para los corredores, y creo que se refiere a alguien que practica running o maratonista, etcétera. Sí, pues efectivamente el escuchar música podría reducir el que tú tengas el 2% focalizado en todo lo que te está sucediendo. De hecho, hay estudios bien interesantes que se hicieron hace bastantes años y se estableció que en general los corredores tienen dos estrategias. Una estrategia que se llama asociativa, cuando van en todo momento conectados con lo que les va pasando, y otra estrategia que se llama disociativa, que es ir conectado también con aquello que va pasando afuera, que podría ser la música, ir mirando el paisaje, ir conectado. Lo que se sabe es que los deportistas o los corredores que en el fondo compiten, o sea, van en busca de bajar sus tiempos y buscan un resultado, etcétera, corren en todo momento con una estrategia asociativa. Ahora, si tú haces ejercicio o vas a correr porque quieres liberar un poquito de endorfina o de BDNF o quieres pasarlo bien o desconectarte, por supuesto que ahí no tiene sentido a lo mejor que vayas con estrategia asociativa y ahí podría ir escuchando música. Pero si uno busca resultados, por supuesto que no es recomendable escuchar música mientras uno corre. Qué buen dato nos acaba de dar. A ver, aquí hay otra pregunta también de, a ver, Rodrigo, ¿sabes? Usando el ejemplo del ajedrez, ¿qué sucedería con el 2% al pensar más jugadas a futuro? Lo que pasa es que, a ver, el qué 2% se utilizamos es lo que es importante, porque no todos probablemente ocupan el mismo 2%. Entonces ahí es importante trabajar pensando en la individualidad, y por eso el entrenamiento mental tiene esta característica de no aplicar técnicas masivas para todos, sino que en el fondo se va haciendo de forma más individualizada. Por supuesto que hay ciertas herramientas que a algunos los ayuda más a potenciar ese 2%, y hay otras herramientas que ayudan a otros a potenciar de otra forma ese 2%. No existe esta situación de como que, nosotros estamos ocupando, si yo fuera jugador de tenis, de golf, fuera corredor, todos ocupan ese mismo 2%. Me parece que ahí es donde está la clave de entender que ciertas herramientas, como la utilización, eventualmente, por ejemplo, del ajedrez, que es la que nos preguntan ahí, podría ser útil, pero no es algo que pudiéramos decir, sí, para todo espectacular, todo a jugar ajedrez antes de competir, porque me parece que ahí hay que entender un poquito más la individualidad. Ok. Otra pregunta, muchas gracias por responder esto. Dice Felipe Andrés, ¿cuánto influye la falta de apoyo a los deportistas en el caso de Arley, por ejemplo? Bueno, a ver, la falta de apoyo, yo desconozco bien, me imagino que se está refiriendo al apoyo, no sé si del recurso económico o recurso humano, pero me parece que en ambos casos se cumplió con la ley, no sé si en los porcentajes o en la idea que él hubiese querido, pero me parece que la ley tuvo apoyo de privados, del Estado, en su participación, y me parece que también tenía un staff de apoyo. Ahora, lo que desconozco puntualmente si él contaba con psicólogo, pero hay un staff de psicólogos que trabaja tanto en el Comité Olímpico como en el Centro de Alto Rendimiento que sí están disponibles para todos los deportistas que conforman esta red de deportistas ADO. Lo que sí a mí me parece importante señalar ahí es la importancia de que estos profesionales que están alrededor de él como apoyo
puedan estar debidamente concientizados acerca de la importancia de la salud mental, porque me parece que en el caso de Arley, lo que me parece que falla mucho más es en que las personas que estaban alrededor de él no pudieron detectar lo que le estaba pasando, o sí lo detectaron y por ahí no lo consideraron. Entonces me parece que ahí parte un poco el problema de Arley, ¿no? De que tiene un grupo de apoyo que probablemente no se fijó en lo que estaba pasando y desemboca en todo esto que sucedió. Muchas gracias. Una última pregunta para que después pasemos a lo demás, a la que sigue. Dice Manuel, ¿existe alguna diferencia entre hombres y mujeres deportistas? Por ejemplo, en futbolistas me refiero a esa utilización del 2%. Por supuesto, mira, algunos estudios que he estado leyendo en las últimas semanas, hay algo bien interesante y es que se ha podido determinar que, por ejemplo, los cerebros de las mujeres tienen mucho más desarrollado el sistema límbico que el de los hombres. Recuerden que el sistema límbico es el que está asociado a las emociones. Por lo tanto, efectivamente, cuando decimos hoy las mujeres tienen esta sensación un poco de estar más conectadas con las emociones, tiene que ver un poco con esta diferencia que es biológica. Y también se pudo comprobar que en general las mujeres tienen mucho más activada la amígdala cerebral, que es la que nos permite dar el alerta de lo que nos está pasando. O sea, en general las mujeres pueden estar mucho más pendientes de aquellas cosas que pueden afectar su rendimiento, más que los hombres. Entonces, hay dos temas ahí que son interesantes que yo creo que van a poder en el futuro entregarnos más información acerca de eso. Pero yo creo que ya entregando estos dos elementos, me parece que ya marca una diferencia en la utilización de ese 2%, indudablemente. Okay. Perfecto. Me ha dejado ahí impactado. Voy a averiguar más sobre lo último que ha comentado. Eso ya da para otra charla, ahí, que no hay ningún problema. ¿No? Interesante igual. Muy interesante. Que pueden ir viendo, exacto. Perfecto. ¿Continuamos o vamos a la última? Sí, es que aquí no sé, ISOF, ¿a qué se refiere? Perdón, si eso no lo expliqué, lo mostré ahí. El ISOF es una palabra que está en inglés, por eso está al revés, pero significa zona individual de funcionamiento óptimo. Básicamente, el ISOF apunta al grado de activación que tiene que tener un deportista antes de una competencia. Por ejemplo, rápidamente lo doy en 20 segundos el ejemplo. Usain Bolt, antes de competir, el tipo bailaba reggae con el público, hacía show con la cámara, él necesitaba un nivel de activación alto antes de competir. Ese era su nivel de activación, ese era su ISOF antes de competir cada vez. Si nos vamos a otro ejemplo, en un deporte además muy similar, con características muy similares al de Usain Bolt, Yelena Isinbayeva, la atleta rusa. Ella, por ejemplo, antes de competir, cuando ya sabía que iba a ser llamada, ella llevaba como unas mantas y se aislaba. Ella bajaba sus revoluciones, de alguna forma, o sea, se bajaba su nivel de activación. Y después cuando la llamaban, se sacaba las mantas, salía y también lograba buenos resultados. Ambos, en deportes muy similares, tenían un ISOF distinto, es decir, un nivel de activación previo distinto. A eso se refiere el ISOF. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Ahora, continuamos nomás. Perfecto. Continuamos entonces ahora con algunos elementos que pueden ayudarlos a ustedes a resetear, a cambiar y a hacer un entrenamiento mental. Yo creo que estos son tips que les van a ayudar a ustedes no solo a trabajar a lo mejor con deportistas con los cuales pueden trabajar, sino que también como una especie de autoentrenamiento mental. Bueno, seguimos un poco con las preguntas para que las vayan respondiendo ustedes internamente. ¿El cerebro resistirá o apoyará los cambios? Bueno, yo creo que en base a todo lo que hemos conversado ya ustedes más o menos sospechan la respuesta. Y efectivamente, el cerebro en general tiende a rechazar los cambios. Sobre todo aquellos cambios inmediatos, el cerebro tiende a rechazarlos. Por eso es que cuando decimos, no, el lunes voy a dejar de fumar, o el lunes salgo a hacer deporte, o el lunes hago dieta, nos resulta el lunes, el martes y el miércoles estamos de vuelta ya con el anterior hábito. Porque el cerebro necesita que nosotros los cambios los planifiquemos. No puede cambiar algo tan rápido, sobre todo porque el cerebro, para poder desaprender algo, tiene un costo energético muy alto. Entonces, no es tan fácil para el cerebro decir, voy a sacarle energía a esto para poder destinarla en este cambio. Tiene que, como de alguna forma, reestructurar dónde está puesta la energía para hacer los cambios. Entonces, por eso es muy importante que nosotros planifiquemos los cambios, porque además el cambio para el cerebro es sumamente complejo, es una dura tarea, requiere además algo de
de resiliencia, si lo hablamos desde ese punto de vista, o de disconfort, es algo que genera mucha incertidumbre, genera ansiedad, ¿no es cierto? Puede ser muy caótico porque además estamos entrando en conflicto con cosas que ya hacíamos habitualmente y entra en conflicto un poco con lo que queremos, con respecto a lo que hacíamos. Entonces, en general, el cerebro, el cambio lo ve como un problema. Entonces ahí es donde es muy importante que nosotros, para todas las actividades que estemos realizando, es muy importante que nosotros podamos planificarlas, es decir, que podamos establecer una meta, establecer un conjunto de objetivos que nos lleven a esa meta, y debajo de cada objetivo establecer un plan de acción. Cuando nosotros tenemos claro este gran sueño que sería la meta, y los objetivos que es el día a día, evidentemente que se nos facilita bastante el poder convencer al cerebro de que apoye los cambios. De hecho, desde el punto de vista de la biología del cerebro, es mucho más fácil para el cerebro aprender algo nuevo que desaprender algo que ya está. Entonces, ahí es donde un poco está esta idea de utilizar este proceso. Y ahí les dejo esta regla que es fácil de aprender, es fácil de memorizar, pero a veces no tan fácil de aplicar, que es una regla proveniente del coaching, que es la regla SMART, donde esto es una palabra, un acrónimo. Recuerden que los acrónimos son estas palabras que cada letra significa algo. Entonces los objetivos, ojalá, o las metas sean específicas, sean medibles, sean alcanzables, sean importantes o relevantes para el momento, y además tengan un límite de tiempo. Cumpliendo esta regla, formulamos bien las metas, bien los objetivos, y vamos convenciendo al cerebro de que vaya procediendo un poco a generar estos cambios. Otra pregunta que es bien interesante, yo creo que también ya la hemos respondido, me parece, anteriormente, es acerca si el cerebro permanece o es un órgano que nos ayuda a salir de la zona de confort. Y evidentemente sabemos que nuestro cerebro en general tiende a que nosotros permanezcamos en la zona de confort. Y ya hemos dicho que parte de esto es tratar de impulsarte y decirte, no, no salgas porque lo que está pasando afuera está peor. Entonces, ahí nos tiende a permanecer en la zona de confort. Entonces, aquí es donde el coaching tiene una excelente herramienta de trabajar, ¿no es cierto? Cifrando un poquito al deportista dentro de esta zona de confort, ¿no es cierto? Y diciendo, bueno, para salir de la zona de confort lo que tenemos que hacer es planificar, es entender qué es lo que quiero hacer, ¿no es cierto? Yo quiero aumentar mi masa muscular, quiero correr más fuerte, quiero disminuir el peso, quiero lanzar más rápido, en fin, lo que sea, dependiendo del deporte. Entonces entender que fuera de la zona de confort hay una zona de aprendizaje, y que para poder salir a esa zona de aprendizaje, evidentemente yo tengo que conectarme con el esfuerzo. Y entender que este esfuerzo claramente es un esfuerzo que yo tengo que dar permanentemente. No es algo que yo tenga que hacer solo un día o solo una sesión de entrenamiento, sino que es algo que yo tengo que incorporar como una medida habitual. Entonces, ahí es donde el coaching ayuda bastante en este tipo de situaciones. Pero entendiendo, tal como lo dije inicialmente al inicio de la charla, de que el cerebro puede cambiar todos los días, hasta el último día de nuestras vidas. ¿Qué es lo que impide el cambio? Simplemente que no tengamos ni actitud ni motivación para el cambio. Es decir, si yo trabajo con un niño de 12 años y una persona, por ejemplo, que tiene 90 años, esa persona de 90 años, si tiene una actitud del cambio, está muy motivado por hacer el cambio, probablemente va a hacer su cambio más rápido o mejor que aquel que tiene 12 años y que no tiene la actitud ni la motivación para cambiar. Entonces, ahí es donde el coaching ayuda bastante, y ahí es donde también nosotros trabajamos en torno de entender cómo funciona el proceso de la motivación. Importante también que ustedes sepan que la motivación no es simplemente cuando el entrenador nos habla bonito y salimos prendidos a competir, que eso sería mucho más un proceso de activación. El proceso de motivación es un proceso mucho más continuo, más largo. Yo siempre cuando comento esto traigo este video que, bueno, ya es bastante antiguo, ¿no es cierto? Esto de que ¿no es cierto? El video de Bolívar, ¿no es cierto? Que no lo vamos a poner alto para que no diga que el profesor incluyó palabras de hueso calibre, ¿no? Pero bueno, importante entender que todo esto que pasa dentro de un deporte, que puede ser en el fútbol, en otros deportes individual y colectivo, es simplemente un proceso de activación, no es un proceso de motivación. Esto tiene que ser claramente un tema que se vaya trabajando desde el primer día de un proceso deportivo, en la pretemporada. ¿Ok? Y ahí es importante entender que muchas veces las personas nos movilizamos por factores extrínsecos, cuando los reforzadores vienen desde afuera, premios, primas, medallas, trofeos, etc. O nos movilizamos por reforzadores más intrínsecos.
¿ok? Esto que nos genera satisfacción por lo que hacemos, que en el fondo es por el hecho simplemente de querer hacerlo porque nos gusta, no nos llega placer. Ahora, lo que ha sido interesante es que desde este punto de vista la neurociencia ha permitido comprender y pudo detectarse dónde estaba específicamente la zona de la motivación en el cerebro, y se pudo determinar que las personas en general podemos tener dos tipos de motivación desde una visión desde la neurociencia, que es, una forma es la promoción, cuando los deportistas buscan ganar porque hay un desafío, porque hay una recompensa, por tanto cada vez que nosotros entrenamos o competimos, estamos buscando una ganancia, y siempre estamos movilizándonos porque hay un refuerzo, un castigo. Son personas que en general se apoyan también mucho del instinto para competir o para entrenar. Sin embargo, hay otras personas que se movilizan mucho más por el tema de la prevención, donde evidentemente tenemos personas que, más que salir a ganar, ¿no es cierto?, tratan de salir a no perder, son bastante más realismo, con un realismo más crítico, son bastante críticos acerca de lo que hacen, trabajan o compiten para mantener lo que está, no, tratan de no salir mucho, son mucho más racionales, que piensan mucho más lo que hacen, y en general aprenden bastante de los errores pasados. Pero evidentemente estas dos zonas son las que interactúan dentro de nuestra cabeza, y lo importante para estar motivado no necesariamente es aumentar, entrenar más duro, como se suele suceder o se suele pensar en el deporte, sino que es también ser estratégico, buscar estrategias distintas que me vayan permitiendo el poder encontrar esta motivación que muchas veces se pierde. Bien, si nos podemos conectar un poco con respecto a cuál es el principal enemigo del cerebro, tendríamos que decir que nuestro principal enemigo, el principal enemigo en el fondo de nuestro cerebro, es la incertidumbre. Por eso es que en tiempos de pandemia lo pasamos realmente muy mal, porque el cerebro dejó de tener certezas. No sabíamos cuándo íbamos a volver a salir, cuándo íbamos a volver y en qué circunstancias, los deportistas cuándo iban a volver a entrenar, si se hacían o no los Juegos Olímpicos, en fin. Mucha incertidumbre afecta demasiado al cerebro, porque el cerebro necesita saber en todo momento lo que vamos a hacer, necesita saber qué vamos a hacer en 10 minutos más, en 3 horas, qué vamos a hacer mañana. El cerebro es muy copuchento en ese sentido, y cuando no está esa posibilidad, evidentemente el cerebro se estresa, y ahí empieza a generar muchos procesos de estrés y ansiedad. Y por eso es que la ansiedad siempre es uno de los factores, que ya habíamos comentado, que más afecta al rendimiento deportivo. Porque evidentemente muchas veces en los deportes, sobre todo de habilidad abierta, o cuando tenemos condiciones que no podemos prever, el cerebro empieza a generar un poco, a partir de esta incertidumbre, estos niveles de ansiedad. Tal vez una de las cosas que más genera ansiedad es cuando los entornos no son muy favorables, o cuando nosotros competimos en entornos que no estamos acostumbrados. Y tal vez eso es lo que le pasó a Marco Antonio Henry, ex lanzador de bala en nuestro país, que él era un muy buen deportista, dedicado 100% a su deporte durante prácticamente 14 años. En nivel panamericano tuvo muy buen resultado, a nivel sudamericano de hecho tenía un récord que duró bastante tiempo, pero cuando fue a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, hizo 3 nulos seguidos y hasta ahí llegó su participación. Y él declaró que competir en un Juego Olímpico, con todo lo que implica la envergadura de eso, le puso mucha presión sobre su cabeza, generándole ansiedad. Entonces ahí es donde es muy importante tratar de atender un poco a ver un poco lo que podría pasar eventualmente en entornos que no son a veces tan favorables. Esto es, bueno, yo decía desde el último Juego Olímpico, pero en realidad hoy día tendríamos que decir que es del penúltimo. Esto ocurrió en Río, el año 2016, con un nadador español, que ustedes ven ahí, Miguel Durán Navia. Lo que sucede ahí, básicamente, es que, producto de lo que él comenta, que fue una ansiedad, él se lanzó, pero ni siquiera unos centésimas de segundo antes, sino que brutalmente antes de que comenzara la competencia. Y ustedes saben que en la natación hacer esto es descalificación. Entonces, indudablemente, él sale muy abrumado, muy triste por esta situación, pero lo interesante de aquí es que los jueces deliberaron y estimaron que en este caso él no quiso violar la norma de inicio o sacar esa centésima de segundo, sino que efectivamente fue otra la dificultad que tuvo y pudo volver a competir. Pero evidentemente todo esto que ya le había pasado le había generado tal nivel de emocionalidad que en el fondo ya cuando volvió a competir no estaba claramente con el foco puesto en lo que tenía que hacer. Entonces, interesante un poco ir reconociendo cómo esto se ve realmente en situaciones de competencia, de competitividad.
Bien, simplemente aquí les voy a dejar rápidamente algunas manifestaciones, es decir, algunas formas que tenemos todos nosotros de manifestar la ansiedad, sobre todo en el contexto del deporte. La primera de ellas es un grupo de manifestaciones que se denominan fisiológicas, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos faltan fuerzas, cuando tenemos dolor de cabeza, cuando tenemos ganas de orinar, como vemos ahí en la imagen, ¿no es cierto? Cuando hay descenso en la salivación, sueño irregular, aumento de la sudoración, etcétera. Tensión en el estómago, son todas las manifestaciones fisiológicas más típicas. Este es un grupo de posibilidades que tenemos de manifestar nuestra ansiedad, ¿ya? Entonces es muy importante porque, por ejemplo, este arquero que ustedes ven ahí en la imagen que salió a orinar detrás de un estático, de una publicidad, ¿no es cierto?, en pleno partido, él declaró después del partido que había estado muy ansioso. Entonces, evidentemente uno podría relacionar efectivamente esta manifestación fisiológica claramente con el tema de ansiedad. Fíjense que en el libro Rafa Mi Historia, que es el libro autobiográfico de Rafa Nadal, que lo recomiendo 100%, y siempre trato de meter ahí alguna recomendación en mi charla de libro, recomendado 100%, muy buen manual de deportividad, pero mucho de conceptos psicológicos. Él dice que durante una hora antes de un partido, él va entre 5 o 6 veces al baño. Y no va precisamente porque se hidrató mucho, sino que va por un producto de estas reacciones nerviosas que él dice. Entonces, evidentemente uno empieza a reconocer que distintos deportistas tienen estas manifestaciones fisiológicas. Después hay un segundo grupo que son manifestaciones más motoras. Y aquí tomamos a Rafa Nadal de modelo nuevamente. Yo creo que a lo mejor algunos que siguen el tenis o que juegan el tenis se habrán dado cuenta de que él, sobre todo al momento de servir, tiene una cantidad de tics importantes, ¿no? Bueno, estos son parte de algunas manifestaciones que podrían ser consideradas motoras de la ansiedad, pero también hay otras, como la pérdida de la coordinación fina, la tensión muscular, la rigidez muscular, los movimientos torpes, todas estas son manifestaciones también de la ansiedad que podríamos expresar en un momento deportivo. Entonces, interesante porque uno puede ya ir reconociendo, en el caso de que algunos de ustedes practiquen algún deporte diciendo, mira, yo soy más fisiológico, o a lo mejor soy más motor, o a lo mejor soy ambos, ¿no es cierto? Puede pasar, pero lo importante es saber que todas estas son manifestaciones que se pueden dar normalmente en el contexto del deporte. Otro ejemplo, dado hace ya bastantes años, esto fue el último partido que jugó la selección durante la selección chilena de fútbol en el proceso de Bielsa. Este fue el último partido que jugó con México antes de irse al Mundial de Sudáfrica. Y dentro de la nómina había todavía algunos jugadores con dudas de si podían asistir al Mundial o no. Entre ellos estaba Manuel Iturra, que ustedes ven ahí, y Bielsa lo hace entrar en el segundo tiempo, seguramente le dice, mire, demuéstreme que usted está en condiciones de ir al Mundial, y él entra y lamentablemente comete una falta, y duró 2 minutos en la cancha y salió expulsado. Lo interesante de este caso es que, más allá de que ver que hay una manifestación más motora, a lo mejor de la ansiedad, llega tarde un balón, él habla de que lo mató la ansiedad. Seguramente esto tenía que mostrarle a su entrenador que tenía que estar en la nómina final, le puso mucha presión. Quien también declaraba mucho que tenía altos niveles de ansiedad en sus partidos es Jorge Aguilar, extenista profesional, sobre todo particularmente en esta Copa Davis frente a Uruguay. Abrió la serie frente al uruguayo Marcel Felder y empezó con una serie de calambres, y después en la conferencia de prensa hablaba de esto de que le habían traicionado los nervios. Entonces, también aquí como para explicar cómo a veces las manifestaciones motoras afectan el rendimiento deportivo. Y finalmente, manifestaciones cognitivas. Comportamiento de evitación, baja capacidad de toma de decisiones, mucha preocupación por ganar, mucha preocupación por lo que me van a decir en términos negativos, autocontrol fluctuante, pensamientos de fracaso, etc. Todas estas son posibles manifestaciones cognitivas. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Identificar cuál es mi manifestación más típica, porque la herramienta que yo pueda utilizar es distinta, claramente. Es decir, si yo soy más motor, a lo mejor hacer que me haga el masajista un buen masaje de relajación me puede ayudar, pero si soy cognitivo, a lo mejor los masajes no me ayudan mucho. Entonces es muy importante identificar cómo detectamos, detectar cómo manifestamos la ansiedad, porque de esa forma podríamos claramente detectar qué herramienta específica podría ayudarnos en ese sentido. Perfecto, seguimos con las preguntas de esta tarde. ¿El cerebro puede o no hacer multitask? Seguramente muchos de ustedes dicen, sí, yo puedo estar mirando televisión, estudiando y hablando y chateando ahí con alguien. Claro, pero eso en estricto rigor no hace muy bien al cerebro, dado que el cerebro desde el punto de vista biológico se demostró que no puede hacer multitasking, eso es muy importante.
el cerebro, cuando hace multitasking, tiene un gran gasto energético, que no es muy recomendable, es un gran desgaste para el cerebro, porque lo que hace finalmente cuando estamos en este concepto de estar mirando televisión, estar estudiando, estar hablando con alguien, es que el cerebro rápidamente apaga una situación, prende otra, vuelve a encender, vuelve a apagar, y ese ejercicio permanente tiene un gran desgaste para nuestro cerebro. Ahora, evidentemente, el cerebro, si está utilizando dos situaciones con una misma zona cerebral, podría ser que ese multitasking sea menos dañino. Es decir, si yo estoy ocupando la zona encargada, por ejemplo, de las emociones, y estoy haciendo dos situaciones encargadas con eso, ese desgaste va a ser menor si yo estuviera ocupando mi zona encargada de la parte cognitiva y de la parte emocional. Me parece que ahí el desgaste es mayor. Entonces, esto de realizar muchas tareas, de ir encendiendo y apagando, trae mucho desgaste para el cerebro. Entonces, estimados alumnas, alumnos, amigas y amigos, traten de evitar a toda costa hacer el multitasking, porque esto les va a pasar la cuenta no solo en el corto plazo, sino que también en el mediano y largo plazo. Acá vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver cómo estamos con el tema de la atención y concentración. Acá lo que va a ver es una imagen donde ustedes van a tener que contar los pases que se hacen las personas que tienen camisetas de color blanco. Están ahí con una pelota y ustedes lo que van a tener que hacer es contar los pases que realizan los jugadores que tienen esta camiseta de color blanco. ¿Ok? Los cuentan de manera mental simplemente y después vemos cuántos pases son los que contaron a partir de esto. Bien atento entonces, ya va a comenzar en cualquier momento el video con... Ahí está. Bien. Pueden decirse a sí mismos, dada la plataforma, cuántos pases contaron. Bueno, la respuesta correcta fueron 14 pases. Yo creo que algunos de ustedes anduvo muy bien. Pero la pregunta es, ¿vieron algo más a partir de los pases? ¿Vieron el gorila? Ahí está la clave un poco de este trabajo. Fíjense, ahí retrocedemos. Este no es otro video, no es un truco para engañarnos, sino que verdaderamente, mientras ustedes seguramente contaban los pases, algunos pudieron darse cuenta de que estaba efectivamente ese tema y por ahí a lo mejor no se dieron cuenta que estaba el tema del gorila. Entonces, importante un poco reconocer efectivamente que la focalización es una forma que tenemos de contacto con la interacción, o sea, una forma de interaccionar, digamos, con nuestro ambiente, y evidentemente ahí también tenemos que trabajar sobre la concentración, que eso también cambia dependiendo un poquito del deporte y de la situación. Bien, nos vamos a la siguiente pregunta de la tarde, y mientras ustedes se la responden, yo voy rápidamente a buscar el cargador, porque si no el computador se nos va a ir, y les pido disculpas, pero no sé, tenía el cargador aquí y ya no está. Pero mientras tanto, la pregunta que tienen que hacerse es, ¿qué explicación dará el cerebro acerca de lo que hacemos, en general, en el deporte, cuando nos va bien, cuando nos va mal? ¿Qué explicación nos da el cerebro? Entonces ahí los dejo con la inquietud, y denme por favor 5 segundos para ir a buscar rápidamente el cargador. Creo que fueron más de 5 segundos, pero bueno, eso parte un poco ahí para que relajemos justamente la atención y la concentración. Bien, muy importante que el cerebro, recordemos, tiene siempre la tendencia de echarle la culpa al otro. Ya lo hemos comentado, ¿no es cierto?, de que cuando a lo mejor algo no nos va bien, siempre la culpa es del compañero, que no llegó bien, que él fue el que no hizo la cobertura, en fin, él fue el que se equivocó. Y esto en psicología del deporte tiene una interesante línea de estudio que tiene que ver con lo que es la atribución causal. Muchas veces en el deporte nosotros estamos culpabilizando a otros, y eso se llama atribución causal externa o locus of control externo, cuando estamos externalizando las causas afuera.
Muchas veces nosotros como profesores nos pasa que cuando entregamos un 3 a un alumno, el alumno o la alumna nos dice, oiga, profesor, ¿por qué me puso un 3? Como diciendo que la responsabilidad es nuestra. Pero cuando uno le entrega un 6 y un 7, te dicen, ¿ves la nota que me saqué? Claro, cuando nos va bien, normalmente la atribución es más interna. Yo fui el generador de esto positivo. Pero cuando no es tan bueno, tendemos a hacer esta atribución causal externa. En el deporte ocurre exactamente lo mismo, pero aquí lo interesante es que nosotros hemos podido determinar que un locus de control interno es mucho más positivo, permite que los deportistas lleguen más lejos y en general nos prepara el cerebro para la acción. Si yo estoy siempre centrándome en lo que pasa afuera, probablemente yo no voy a hacer mucho para poder salir de esta zona de confort o de esta situación de cambio, ¿no es cierto? Entonces, muy importante también que trabajemos en desarrollar el locus de control interno. ¿Qué cosa distinta puedo hacer yo cada día para generar cosas distintas en mi entorno, en mi objetivo, en mis metas, en mis sueños? Después, otra pregunta que también voy a ir dejando ya en esta tarde, es acerca de cómo es el cerebro, si el cerebro es egoísta o altruista. Yo creo que muchos de ustedes van a decir, sí, yo soy bien altruista porque en general estoy ayudando al otro, colaboro con tal situación, etc. Pero sepan ustedes que en general, más aún cuando ustedes piensen que están pensando en el otro, cuando toman decisiones, el cerebro es sumamente egoísta. Siempre va a tomar decisiones pensando en sí mismo, pensando en sobrevivir. El cerebro además es muy ahorrativo, entonces cualquier decisión siempre va a estar calculando cuánto costo tiene, y por eso el cerebro es claramente un órgano de repetir, de automatizar muchas cosas para ahorrar esta energía. Entonces, siempre es un órgano, además, es el único órgano de nuestro cuerpo que tiene la capacidad de entenderse a sí mismo. Entonces, por lo tanto, es bien interesante un poco esta idea de que el cerebro es bastante egoísta. Porque además, si lo trasladamos un poco a lo que es el trabajo en equipo, claramente desde el trabajo psicológico, es fundamental que logremos modificar un poco estos cerebros para ponerlos en disposición de colaboración y de cooperación hacia el resto de los compañeros. Y ahí es donde trabajamos fuertemente el tema de la cohesión grupal, que es lejos uno de los desafíos más grandes que existe en el trabajo de equipo, digamos, ¿no? En el trabajo de equipo. Después, otra de las cosas que también ha sido muy interesante que se ha podido determinar, y a mi modo de ver muy interesante porque esto marca lo que va a venir fuertemente en el futuro en el contexto del deporte, es quién toma las decisiones en el cerebro. Eso es muy importante para entender también cómo tomamos decisiones nosotros. Simplemente comentarles que esto de que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho está bastante obsoleto. Hoy día los neurocientíficos ya hablan de un complejo reptiliano, que es una parte de nuestro cerebro, que está encargado como del comportamiento, del pensamiento instintivo, una parte del sistema límbico, que ya lo hemos conversado, que tiene que ver básicamente con las emociones, y donde está el placer, donde está la amígdala cerebral, que es la que nos da la alerta, está el hipocampo, el hipotálamo, etc. Y una tercera parte, que es bastante más nueva que las otras dos, que es el neocórtex, que lo tenemos los mamíferos más evolucionados, que tiene que ver con la percepción, la capacidad de abstracción, el razonamiento, etc. Bueno, sepan ustedes, y por qué es importante comentarles esto, de que el cerebro hoy día, sabemos que básicamente el 90% de nuestras decisiones diarias son tomadas por el sistema límbico, que entre otras cosas está asociada a las emociones. Por lo tanto, en el futuro, muy importante va a ser estudiar las emociones, estudiar qué pasa con nosotros frente a las emociones y cómo gestionarlas adecuadamente, porque esto va a indicar o va a permitir que nosotros podamos en general tomar mejores decisiones. Esto, por ejemplo, en el liderazgo es fundamental. Los líderes que hoy día no saben gestionar las emociones tienden un poco al fracaso. No digo fracaso permanente, pero sí a ir fracasando en distintas decisiones que finalmente van acumulando una situación un poco más desventajosa. Muy importante, dos cosas que quiero comentar con respecto a las emociones. Hay muchas teorías que ya han sido desterradas gracias a los avances de neurociencia. Hoy ya sabemos que lo que nos genera emociones, esto es muy importante porque son teorías muy nuevas de Lisa Feldman Barrett, que es una científica que ha investigado mucho desde el punto de vista biológico las emociones, y ella ha podido determinar que nuestras emociones no se generan por lo que nos pasa, sino por lo que pensamos con respecto a lo que nos sucede. Si nosotros estamos en una situación muy compleja y estamos diciendo, pucha, esta situación es culpa de esto, culpa de esto otro, no es eso lo que nos genera una emoción negativa, sino que lo que nos genera una emoción displacentera es
lo que estamos pensando con respecto a esa situación. Por lo tanto, para modificar nuestras emociones, es muy importante reinterpretar aquello que nos está sucediendo y cambiar nuestra forma de pensar. Entonces ahí les dejo como un poco ese tips. Creo que también es muy importante saber que las emociones no son negativas ni positivas, sino que son placenteras o displacenteras. Hay emociones consideradas, entre comillas, negativas, como la ansiedad, que pueden ser muy, muy positivas en algún momento. Por eso es que no son positivas ni negativas, sino que nos generan displacer, pero nos pueden ayudar en un momento determinado. Entonces, bueno, evidentemente ahí yo dejo también un ejemplo muy, muy habitual que se ve sobre todo en el contexto del fútbol, ¿no es cierto?, de ver entrenadores que no gestionan bien sus emociones. Ojo, aquí hablamos de gestión, porque no hablamos de control, porque las emociones no se pueden controlar, las emociones se gestionan, ese es el concepto adecuado, porque las emociones no podemos reducirlas a cero. Lo que podemos reducir es un poco su intensidad para que no nos afecten, pero ahí hablamos de gestión de emociones y no de control, porque no podemos reducirlas totalmente a cero. Entonces ahí es importante un poco ir reconociendo esas cosas. Bien, para irles comentando ya las últimas preguntas de la tarde, importante que tengamos claro que el cerebro es un órgano totalmente social, a pesar de que es muy egoísta, es un órgano totalmente social, y básicamente lo que hemos podido estudiar en los últimos años es cómo necesita el cerebro tomar contacto con otro para poder estar más sano. Se sabe que, por ejemplo, las personas que permanecen aisladas por muchos años son personas que viven menos años. Y sabemos hoy día que además nuestros cerebros tienen una capacidad innata, un grupo de células que se llaman neuronas espejo, que hacen que podamos conectarnos con otros cerebros sin que nosotros nos demos cuenta. Es muy interesante porque esto hace que nosotros entendamos de por qué cuando nosotros nos conectamos con personas, nos generan esas cosas como, hoy esta persona no me generó muy buena onda, o nos transmitió una emoción positiva, etc. Esto es básicamente por estas neuronas espejo que lo que hacen es reflejar la emoción de lo que está sucediendo con el otro. Entonces, es muy interesante un poquito perdón, el recoger esta idea de las neuronas o células espejo como un mecanismo de transmisión de comunicación no verbal, digamos, sobre todo de transmisión de las emociones. Muy interesante esto en el deporte porque explica a veces cuando los equipos caen en estas rachas negativas o estas rachas positivas, también uno la puede explicar a partir de la situación de las neuronas o células espejo. Perfecto, vamos ya finalizando. Yo creo que continuamos con lo poquito que queda y después ya dejamos las preguntas para el final, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito de algunas técnicas psicológicas, yo voy a mencionar algunas y evidentemente ahí vamos a ir comentando seguramente las preguntas algunas otras más. Simplemente decirles que el cerebro es un órgano absolutamente tóxico. No tóxico porque hay, como a veces nos referimos a las personas como tóxicas, sino que es tóxico realmente. Cuando nosotros tenemos muchos pensamientos negativos o tenemos muchos pensamientos disfuncionales o irracionales, el cerebro bota mucho desecho neuronal. Y este desecho neuronal, si no lo botamos, no lo limpiamos en 2 minutos con oxígeno, el cerebro literalmente puede morirse por esta inundación de desecho de toxina. Entonces, muy importante, y aquí viene un poco lo que es interesante de recoger, la idea de la respiración como un mecanismo que nos permita hacer esta limpieza a nivel mental. Creo que ahí es donde está un poco la clave de hoy día la neurociencia, de entender cómo la respiración es fundamental para poder limpiar nuestro cerebro y poder de esta forma tomar mejores decisiones. Entonces ahí hay algunos ejercicios de respiración que nos pueden ayudar bastante al trabajo. Yo no tengo ningún problema, después voy a acá mis datos y si alguien necesita que yo le mande esta información, feliz de hacerlo. Ahí está la técnica de respiración, pero también hay técnicas que nos van a ayudar un poco a prepararnos mentalmente, o más bien a prepararnos para enfrentarnos a lo que nos toca, digamos. Esto puede ser una prueba, puede ser una defensa de una tesis, o puede ser en el contexto del ejercicio físico en el deporte, que es un poco la técnica de visualización. Última pregunta ya de la tarde-noche, ya para no cansarlos mucho, es, ¿qué creen ustedes que el cerebro puede distinguir, tiene la capacidad de distinguir entre realidad y fantasía? Bueno, respondemos inmediatamente, el cerebro no tiene, repito, no tiene la capacidad de distinguir lo que es realidad y ficción.
Cuando ustedes están viendo una película romántica y se emocionan, es porque el cerebro no sabe que ustedes están en el sillón, en la cama, acostados viendo televisión. Es porque ustedes piensan que están dentro de la película. Cuando ven alguna película de terror y se asustan, lo mismo, es porque el cerebro asume. Todo lo que ustedes piensen o imaginen, el cerebro lo asume como que está ocurriendo. Y esto es muy interesante para el contexto del deporte, porque esto hace que finalmente la técnica de visualización sea una técnica espectacular para preparar gestos técnicos, para entrenarse mentalmente, para perfeccionar algún gesto técnico, en fin, o para simplemente preparar el escenario en el cual uno va a competir. Si, por ejemplo, nos acordamos de lo que le sucedió a Marco Antonio Berni, podríamos haber dicho, mira, él pudo haber hecho mejor trabajo de visualización y por ahí gestionaba un poquito más su ansiedad, ¿verdad? Entonces, la técnica de visualización es una muy buena técnica, una muy buena herramienta que nos permite el poder hacer todo este tipo de cosas. Es una técnica que consiste en que yo pueda imaginar, visualizar, incorporando sonidos, olores, sensaciones, situaciones que ya he vivido o que ya voy a vivir dependiendo para qué lo estoy haciendo. Y esto tiene un sentido muy importante porque, tal cual como decíamos recién, como el cerebro no tiene capacidad de distinguir entre realidad y ficción, lo que tú visualices el cerebro lo va a determinar como una verdad. Y por eso es que cuando ustedes visualicen, si nosotros pudiéramos con un resonador medir o más bien observar sus cerebros, nos daríamos cuenta que las zonas que se activan son exactamente las mismas zonas que se activan cuando ustedes están ejecutando realmente lo que están visualizando. Por lo tanto, es un entrenamiento mental muy bueno. De hecho, hay estudios que indican, por ejemplo, que si yo visualizo levantar pesos, voy a también hipertrofiar músculo, a pesar de que no lo esté haciendo. Es realmente muy increíble. Así que dejen de gastar plata en los gimnasios y dedíquense a visualizar, que sale gratis. Y no, qué mala propaganda para los pobres dueños de gimnasio que ya están muy complicados con la pandemia y más encima la estamos ahuyentando a los... Bueno, pero eventualmente la técnica de visualización es una técnica muy potente que nos puede ayudar a bastantes cosas. Y ahí, como les digo, yo ya dejo mis datos y con esto vamos cerrando un poco la presentación de hoy. Dejo mis datos y para aquellos que están interesados en recoger algunas de estas pautas, no hay ningún problema, yo las puedo entregar. Bien, pues pasamos a las preguntas para que puedan hacerlas ahí, no sé si vía desactivando los micrófonos o por el chat, no hay ningún problema. Muchas gracias por la atención hasta el momento de la charla. Ok, muchas gracias Rodrigo por darnos esta instancia, por todo lo que nos compartiste. Les damos la oportunidad a todos los chicos y chicas que puedan prender sus micrófonos, hacer sus preguntas, si lo quieren hacer por el chat, aquí voy a estar leyéndolas. Tenemos dos preguntas, creo que fueron saliendo mientras estabas hablándonos, y una es, ¿cuáles son los daños? Dice por Manuel, ¿lo cierto? ¿Cuáles son los daños que sufre nuestro cerebro con el multitasking? Bueno, hay zonas que se van... A ver, entendamos que en general el cerebro, a pesar de que mientras más uso, más joven es, esa tiene una evolución distinta al resto de los órganos de nuestro cuerpo, porque nosotros cuando ocupamos más algunos órganos más se van deteriorando, el cerebro ocurre al contrario. Pero, por ejemplo, vas estresando mucho el cerebro, vas desarrollando poca capacidad de poner foco en las cosas, y por tanto vas disminuyendo tu nivel de focalización y tu nivel de concentración, claramente. Y vas generando también mucha posibilidad de generar, de irse acostumbrando a que el estrés se normalice, por esta palabra que está tan de moda hoy día, no de normalizar las cosas, bueno, y eso va trayendo claramente un desgaste, y finalmente cuando necesitamos toda la energía para ponerla a disposición de algo que nos está pasando, por ejemplo, cuando estamos enfrentándonos a una situación problemática, evidentemente el cerebro no va a tener toda la energía para poder hacerlo. Eso, entre otras cosas. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta que era, tenemos un poquito, si la visualización es en primera persona. Sí, la visualización siempre tiene que ser hecha como si tú estuvieras haciendo el ejercicio o el gesto técnico. Es como que tuviéramos una GoPro en la cabeza, para que lo entiendan todos, ¿no? Siempre tiene que ser desde esa perspectiva, no viéndose a uno como un espectador, efectivamente. Okay. Ahí después puedo dejar la pauta también para los que están interesados específicamente en esa particular técnica psicológica. Ya, genial. Y en este caso, una consulta mía, cuando son, por ejemplo, deportes de equipo, que uno visualiza, no sé, que tal compañero te da el pase,
y en eso en la realidad no ocurrió porque el compañero no está conectado contigo. ¿Cómo funciona ahí en los deportes colectivos? Claro, lo que pasa es que tú puedes visualizar, dependiendo del objetivo que tú necesites, tú podrías visualizar, claro, cosas técnicas que en el fondo te pueden ayudar a ti, por ejemplo, visualizar, ¿no es cierto?, cómo tú te enfrentas cuando a lo mejor te dan un pase o qué sé yo, pero también tú puedes utilizar la visualización en los deportes colectivos para conectarte con las sensaciones. O sea, tú puedes, por ejemplo, mejorar respuestas emocionales frente a algunas cosas, por ejemplo, para gestionar mejor la frustración. Tú puedes visualizar incluso jugadas posibles, no tanto porque las jugadas puedan ocurrir, sino que también como para prepararte mentalmente frente a ese escenario. O sea, más allá de que muchas veces la técnica de visualización la podamos utilizar para gestos técnicos específicos, también en otros contextos nos ayuda a prepararnos mentalmente para tener como las sensaciones asociadas a todo lo que nos va a pasar mientras estamos compitiendo. Ah, ya, genial, ahí me queda más claro. Ok, aquí tenemos otra pregunta por Manuel Sanders, que dice, ¿qué estrategias crees que implementó el equipo detrás de Simone Biles para sacarla adelante en estos Juegos Olímpicos? A mí me parece, sin tener mucho conocimiento en profundidad de lo que está pasando con ella, pero me parece que el trabajo con ella, más que desde la psicología del deporte, tiene que ser trabajado más desde la psicología como más tradicional. Me parece que el tema que ella arrastra, por además todo el historial de vida que ha tenido, este tema de familiar, ¿no es cierto? El tema de los abusos que ella también denunció, me parece que hacen que finalmente eso pueda tener una expresión un poco en lo que está pasando. Entonces me parece que ahí el trabajo, más que desde la psicología del deporte, tiene que tener un trabajo un poco más ligado al área de la salud, y ahí tal vez un psicólogo con corte más clínico debiera ser el que debiera trabajar, claramente. Ok, muchas gracias. Esa era la última pregunta. Vamos a dar un tiempito a ver si es que alguno más se anima para que haga alguna pregunta que le haya quedado por ahí. Por supuesto, ningún problema. Después, para hacer tiempo aquí, vamos a pedir que prendan sus cámaras para que podamos sacar una fotografía recordando este momento. Así que una vez que termine el ciclo de preguntas, ahí les pido sus manitas. Acá, Felipe Andrés dice, actualmente, ¿cuál es el nivel de importancia que se le da a la psicología deportiva en Chile para usted? Yo diría que a partir de los años 2000, sí, yo diría que fuertemente a partir de los años 2000, eh, la psicología ha tenido un desarrollo importante. Ha tenido un desarrollo importante. Hoy día me parece que es un área que está, me parece bastante consolidada y validada, no solo en Chile, sino que en el mundo. Hoy día tenemos aproximadamente 150 psicólogos debidamente especializados y formados en el deporte trabajando. Tenemos psicólogos trabajando en academias de tenis, en los clubes de fútbol, en el CAR tenemos ahí 4 o 5 psicólogos trabajando, psicólogos y psicólogas, en el Comité Olímpico, en las federaciones. Hoy día está también muy utilizado que las federaciones contraten directamente psicólogos. Hay psicólogos también haciendo docencia, investigación. Es decir, tenemos hoy día yo creo que una validación bastante importante, y creo que todo lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos va a ayudar a consolidar aún más esa validación. Pero evidentemente hoy día el tema es muy distinto a lo que pasaba en la época de los 90, cuando se pensaba que el psicólogo deportivo era prácticamente para trabajar con los locos, y eso claramente no es así. Nosotros trabajamos por ayudar al deportista en su condición de persona, y obviamente ayudarlo para que todo lo que él entrene o ella entrena pueda potenciarlo aún más a través del trabajo psicológico. Ok, muchas gracias. Vamos a ver, ¿alguno más tiene alguna pregunta, consulta o agradecimiento? Yo, Javi. Javi, ¿me Sí, escucháis? dale. Sí. Ujú. Bueno, hola, profesor. Primero que todo, agradecerle por estar acá, por esta charla. Estaba muy interesante todo. Muchas gracias. Bueno, quería saber cómo, de acuerdo a su experiencia, qué técnicas o estrategias recomendaría más para chicos que están recién empezando en un deporte de 12, 14 años, para mantenerlos siempre motivados dentro de este deporte y mantenerlos como unidos como equipo.
Bueno, son hartas las cosas que uno podría decir, pero mira, hay algo que yo creo que se utiliza bastante poco y que es bastante eficaz, que es trabajar siempre con objetivos de rendimiento. Es decir, que tú vayas estableciendo objetivos individuales con cada uno de ellos, o sea, no tú, pero tú puedes tratar de ir ayudándolos en eso, y que siempre ellos vayan trabajando en pos de ir progresando con respecto a lo que hicieron anteriormente. O sea, que ellos se acostumbren a que cada entrenamiento que hagan logren su mejor versión, tratando de trabajar con un objetivo de corto plazo, de específico para ese entrenamiento, pero que siempre busque la comparación con respecto a sí mismo y no con la comparación con el otro, que es algo que lamentablemente ocurre mucho. Entonces me parece que eso ayuda mucho y sobre todo que tú puedas, no sé, darte la posibilidad de que al terminar el entrenamiento tú digas, listo, ¿cómo anduviste? ¿Qué te faltó? ¿Qué es lo que puedes hacer para la próxima vez? Etcétera. Ir como haciendo esa retroalimentación, cosa que cuando termine un entrenamiento, el chico se vaya claramente con la idea de lo que tiene que hacer ya el próximo. Es decir, que su desafío, su objetivo, ya lo tenga muy claro. Eso se llaman objetivos de rendimiento y es muy importante porque otras cosas que la neurociencia ha descubierto es que generalmente la motivación más fuerte es la interna, la intrínseca, la que hablábamos intrínseca. Entonces, si logramos desarrollar eso en los chicos, me parece que es muy importante. Y en cuanto a la cohesión, bueno, hay varias herramientas. Me parece que se puede trabajar mucho el tema de favorecer que, por ejemplo, los trabajos que se hagan en el entrenamiento siempre vayan compartiendo distintos compañeros, que no siempre sean los mismos. Actividades fuera también pueden ayudar a la cooperación. El establecer un objetivo común, un objetivo, una meta colectiva, también ayuda bastante. El trabajar también de manera siempre apoyando, por ejemplo, al compañero que tiene dificultades. O sea, yo creo que también las estrategias van a depender mucho del tipo de deporte. Hay deportes que son más colectivos que otros, o que permiten más situaciones colectivas o de cohesión que otros, y también va a depender, digamos, del tiempo que tú dispones para trabajar con ellos. Muchas gracias. De nada, Sebastián. Ya, genial. Y tenemos la última pregunta hecha por Manuel. Dice, a los deportistas chilenos se les vio muy agobiados después de la competencia en estos Juegos Olímpicos. Por ejemplo, cuando daban entrevistas, ¿crees que los que les faltó apoyo psicológico no recibieron este tipo de preparación? Sí, yo creo que evidentemente la ausencia de los psicólogos deportivos en estos Juegos de Tokio fueron importantes, a pesar de que Chile en general no tenía una tradición muy grande de que, como otros países donde asisten 4 o 5 psicólogos, me parece que en los últimos Panamericanos fueron alrededor de 4 psicólogos deportivos con la delegación, pero en general los Juegos Olímpicos no iban muchos. Eh, pero aquí me parece interesante, claro, un poco tratar de fortalecer el trabajo más en la previa que a lo mejor en los mismos juegos. Me parece que el trabajo que se puede hacer, digamos, semanas antes es también tanto más importante de lo que se puede hacer a lo mejor más en la previa. Ahí, por eso yo insisto, me parece muy importante que los cuerpos técnicos también estén empoderados de variables psicológicas, porque ellos también creo que pueden tener buena posibilidad de tener distintas gestiones para poder trabajar bien. Es decir, lo que quiero plantear un poco es que aquí es donde los entrenadores u otra persona que está en el ambiente inmediato del deportista debe manejar también muchas variables psicológicas para ayudar en eso. O sea, el trabajo psicológico, si bien es cierto, la mayoría de las veces es parte de lo que hacemos los psicólogos, también los profesionales que están alrededor de un deportista, no psicólogos, debieran manejar algunas estrategias o algunas cosas para poder también solventar un poco esas urgencias que a veces se suceden. Ya, aquí Manuel también pregunta, ¿en qué momento un deportista requiere estar en consulta con un psicólogo deportivo? Lo que pasa es que el psicólogo deportivo, a diferencia del psicólogo clínico, no trabaja porque existe un problema, o una patología o un conflicto. De hecho, nosotros trabajamos para potenciar los rendimientos. Por lo tanto, es como preguntar cuándo sería bueno que trabajara la parte física. Siempre. Lo que marca un poco las diferencias es que tal vez el trabajo psicológico se puede ir haciendo de una manera mucho más progresiva que a lo mejor un trabajo técnico que un trabajo físico, pero el psicólogo del deporte lo que hace sencillamente es entrenamiento mental. Y el cerebro, así como lo hablaba Usain Bolt en una de las primeras slides que estaban en mi presentación, tiene que entrenarse permanentemente. Entonces, la pregunta es permanentemente, ojalá. Ya, genial. Y Susi tiene, Sui tiene levantada la mano.
Perfecto, ningún problema. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Sí. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer también por todos los conocimientos que nos ha entregado y a las personas también por sus preguntas, porque así vamos aprendiendo más. Mi pregunta va enfocada netamente al deporte de la natación a aguas abiertas. ¿Ya? Mi pregunta es, ¿cómo los deportistas de la natación de aguas abiertas pueden controlar ciertos pensamientos negativos en relación a la geografía, ya que es el mar en específico? Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces y por seguridad se recomienda entrar al mar siempre acompañado, ¿ya? Pero hay muchos deportistas que entran solos y hay algunos casos que cuando uno está en el mar vienen esos pensamientos negativos cuando uno está solo, de que se le va a cruzar algo, o no sé, un lobo marino, qué es lo que hay debajo, porque uno no ve. Entonces, me gustaría saber qué técnicas se podrían aplicar como para poder individualizarse del grupo, ya en ese sentido, y poder entrenar sin esa presión, porque uno se le acelera la frecuencia cardíaca, etcétera, al ver qué es lo que se va a encontrar en definitiva, ¿ya? Esa es mi pregunta. Bien, es una pregunta bien específica. Yo en general respondo con cosas que son bien normativas, ¿ah? Porque indudablemente que la técnica que se puede utilizar con uno o con una deportista va a ser distinto que con otro. Entonces, evidentemente lo que yo entrego son cosas que normalmente son útiles para una mayoría, pero ahí hay que entrar como a ver cómo cada uno, porque por ejemplo pueden haber algunos pensamientos que la persona tiene a lo mejor 2 días antes, hay otro que a lo mejor se le gatilla durante, entonces también eso implica distintos trabajos, distintas herramientas. Lo primero que podría decir es que hay 2 fórmulas para poder trabajar eso. Primero, atendiendo al síntoma, es decir, a lo que le genera un poco estos pensamientos. Entonces ahí se podría trabajar con ciertas técnicas de relajación, por ejemplo, si es que los niveles de ansiedad son bastante más altos. Y lo segundo sería trabajar con lo que genera un poco esas emociones, o sea, esa emoción displacentera en términos reales. Por supuesto que en un caso sería como cuando tú tienes un dolor de cabeza, tomarte una aspirina que te reduce el dolor de cabeza y te funciona, y en el segundo caso sería ir por qué te está doliendo la cabeza. Entonces, ahí ya tenemos 2 vías de trabajo que marcan puntos distintos. Lo tercero sería trabajar en torno a programar el cerebro para que tu foco y tus pensamientos sean obviamente distintos. Y en un tercer momento sería tratar de trabajar neutralizando las emociones asociadas para bajarles la intensidad. Y ahí me parece que trabajar con ciertas técnicas de respiración, con técnicas de, por ejemplo, la relajación progresiva, que es una técnica muy buena de relajación, y la visualización también nos puede ayudar, porque incluso si a ellos les hacemos visualizar la competencia con todo lo que va a pasar o con todas las probabilidades de las cosas que pasan, yo puedo a través de la visualización desactivar un poco lo que en mi cerebro sucede cuando yo me conecto con eso. O sea, es decir, si yo en mi cabeza, cada vez que yo me lanzo al mar y empiezo a pensar que van a haber lobos o qué sé yo, claramente es porque yo tengo una conexión cerebral ya que está establecida. Entonces lo que hacemos con la visualización es tratar de desactivar eso para activar otra conexión que no guarde relación con eso. Yo sé que ahí fue algo medio técnico, pero para entender un poco lo que nos pasa. Entonces, me parece que ahí también la visualización podría ser una técnica que podría ayudar en términos normativos. De ahí ya tendríamos que entrar a trabajar ya en forma personal porque cada cerebro es como un árbol. No existe ningún cerebro igual que otro y eso hace que también trabajemos de una manera distinta con cada uno. Ya, genial. Muchas gracias ahí por responder la última pregunta. Entonces, le queremos dar un gran